Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Mi nombre es Luisa Escudero. Muchas gracias a todos por conectarse, muchas gracias por participar. Sabemos que estamos en un tiempo difícil, pero bueno, estas tecnologías actuales nos conectan cada día más, entonces hay que aprovecharlas. Mi nombre es Luisa Escudero nuevamente. Trabajo con Italcol hace 3 años aproximadamente y en este momento me desempeño como especialista en la línea de equinos y hago parte también del departamento de nutrición con un equipo, con el doctor Alberto Navas, quien es el nutricionista de nuestra línea, creo que hoy nos va a estar acompañando. Entonces, bueno, estamos en ese proceso. Hoy también nos está acompañando la doctora Catalina Arango, quien es la directora de Mercadeo Nacional de la línea para Ecuador, Colombia y Panamá. Y estamos en compañía del resto de especialistas, un gran número de especialistas que tenemos, digamos, para todos ustedes, los distribuidores y clientes, para el apoyo. Entonces ellos también nos están acompañando hoy como apoyo. Si de pronto tenemos alguna pregunta, les solicito, ojalá que lo podamos escribir por el chat y Catalina o alguno de los especialistas me la hacen llegar, porque de pronto yo no me doy cuenta y así vamos teniendo mejor dinámica de la presentación. Entonces, arranquemos. Bueno, un saludo grande para los clientes y distribuidores que estén conectados desde Ecuador y de Panamá, si de pronto tenemos. Un saludo muy especial y bienvenidos. ¿Está pasando bien la presentación? Sí, está perfecto. Sí, señora. Okay. Bueno, actualmente con Italcol, con la línea de brío, estamos alimentando 50.700 caballos mensual aproximadamente en Colombia, Panamá y Ecuador en nuestras 3 operaciones. Esto es un dato interesante que les quería dar y es porque tenemos un mercado muy amplio, tenemos un mercado realmente interesante en el cual como distribuidores se pueden enfocar. Y digamos que yo me he encontrado mucho en la práctica y es que de pronto voy a algunos municipios y me dicen, no, Luisa, es que realmente aquí no hay caballos. Créanme que en todos los municipios hay caballos, sean de trabajo, sean de hobby, sean para reproducción, ¿cierto? Algún tipo de caballo los vamos a encontrar en todos los municipios y por lo menos uno de esos caballos los alimentan o los consienten de manera diferente y esa es la oportunidad de nosotros como distribuidores para llegar a esos clientes y ofrecer alimento de tan buena calidad como la tenemos nosotros, como lo ofrecemos nosotros, ¿cierto? Tenemos gran variedad de productos que se acomodan a todas las disciplinas, variedad de razas y disciplinas ecuestres. Por ejemplo, en Panamá tenemos el caballo cuarto de milla, que se desarrolla como, pues para el deporte nacional de ellos, que es el rodeo, ¿cierto? El lazo, perdón. Entonces, digamos que, y aquí en Colombia el caballo criollo, en Ecuador también tenemos diferentes razas, entonces tenemos productos diseñados para todas las disciplinas. Hay una raya, bueno, ven todos bien. Vamos a iniciar con unas consideraciones etológicas para, digamos, conocer un poquito mejor el funcionamiento del caballo y comprender un poco mejor. El caballo en su naturaleza prefiere o es gregario, ¿cierto? El caballo es gregario, entonces prefiere estar en manada y si digamos que lo dejamos en su naturaleza o en libertad, el caballo trata de hacer manada con otro tipo de caballos. Perdón. Con diferentes caballos. Y esto porque el caballo es presa, ¿cierto? Desde su evolución el caballo siempre ha sido presa y en manada se comporta mucho mejor. Entonces el funcionamiento correcto del sistema digestivo requiere que el caballo haga ejercicio. Cuando vemos normalmente un caballo en la naturaleza, él siempre está pastoreando, ¿cierto? Lo vemos, pero si el caballo tuviera que huir por algún motivo, el sistema digestivo y su funcionamiento está, digamos que preparado para esta huida. Entonces, el sistema digestivo del caballo nunca para, siempre está en constante movimiento y por esto es importante que el caballo también esté en movimiento para ayudar a esos procesos de digestión. Como les decía, el caballo en libertad está casi que todo el tiempo comiendo y usa el 70% del día para comer. Y en la noche está usando más o menos el 50% de su tiempo también para estar consumiendo principalmente forraje, ¿cierto? En confinamiento, y es digamos que a donde entramos nosotros, los caballos que estamos acostumbrados a manejar están realmente casi todos en confinamiento, en pecebreras, en boxes. Entonces, en confinamiento, cuando
estamos ofreciendo ese forraje a voluntad, el caballo está consumiendo o está usando el 40% de su tiempo para consumir alimento. Ojalá fuera siempre a voluntad este forraje, pero cuando la alimentación o el aporte de estos forrajes es restringido, que yo le doy 1 kilo por la mañana, 1 kilo por la tarde y 1 kilo por la tarde-noche, ¿cierto? O una o una galleta de heno igual repartida o 1 kilo de pellets. Cuando nosotros estamos restringiendo ese aporte de forraje por horas, el caballo está usando el 15% de su tiempo para comer. ¿Y qué hace con el resto del tiempo? ¿En qué lo usa? En todas esas estereotipias o en todos esos comportamientos que queremos evitar en el caballo, que el caballo que baila, el caballo que está pegado en la pesebrera y más importante aún, y digamos que procesos que no nos damos cuenta nosotros, y es las úlceras gástricas, que son supremamente subdiagnosticadas en este momento, porque sabemos que diagnosticar una úlcera no es tan fácil, necesitamos un veterinario, un endoscopio. Entonces, esos son problemas que son recurrentes en nuestros caballos cuando manejamos ese tipo de alimentación restringida. Bueno, aquí tenemos unas pesebreras bastante amplias. Digamos que no tenemos una medida exacta o una medida que digamos que sea la recomendable para tener en las pesebreras. ¿Cuál es la medida ideal? Que si el caballo se quiere acostar y revolcarse, que realmente le brinda bastante bienestar, si él se quiere revolcar, acostarse y volverse a parar, que sus patas y sus manos no toquen las paredes, porque obviamente así, si tocaran las paredes, pues posiblemente tengamos accidentes dentro de la pesebrera y no lo queremos, o el caballo coge el temor de volverse a echar. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Que el caballo se eche y tenga ese espacio suficiente para volverse a parar sin ninguna dificultad. Les decía ahorita que el caballo, digamos que necesita constante ejercicio, y es importante porque el caballo, por ejemplo, en libertad puede estar recorriendo en todo el día entre 11 y 16 kilómetros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el caballo recorre distancias realmente largas y ojalá esto lo pudiéramos lograr día a día en el manejo de nuestros caballos. Así sea en un ejercicio diario o que salga un potrero de descanso diario. Y si digamos que no lo podemos soltar a un potrero por cualquier motivo o circunstancia, entonces dentro de la pesebrera hacer, digamos, que el caballo se mueva dentro de la pesebrera. ¿Cómo lo podemos hacer? Distribuyendo en puntos diferentes los recipientes para que él consuma el agua, el concentrado y la sal, ¿cierto? Si logramos que él vaya y busque por separado cada uno de estos alimentos, entonces vamos a lograr que el caballo se mueva un poquito más dentro de la pesebrera. Vamos a revisar algunas consideraciones anatómicas iniciales para entender un poquito el funcionamiento del sistema digestivo del caballo, y es que el caballo es herbívoro, no rumiante. Herbívoro quiere decir que su sistema digestivo está diseñado principalmente para degradar forrajes, ¿cierto? Entonces, ese debe ser la base de la alimentación, los forrajes. No puede vomitar, es una consideración importante a tener en cuenta cuando vamos a escoger el tipo de alimento que vamos a dar. Los mamíferos normalmente consumimos el alimento, casi todos consumen el alimento, pasa por el esófago y llega al estómago. En ese espacio entre la cavidad del esófago y el estómago tenemos un esfínter, incluido en los caballos. El esfínter de los caballos del cardia se llama así, el esfínter del cardia. Ese esfínter en el caballo es supremamente fuerte y solo permite entrada de alimento más no salida. Entonces, esa es la consideración importante que debemos tener en cuenta al momento de escoger la cantidad y la calidad de los alimentos que vamos a ofrecer a nuestros caballos, porque no, el caballo no puede ni vomitar ni eructar. Entonces, todo debe salir por tracto digestivo posterior, y sabemos que el caballo es bastante grande, entonces ese movimiento o ese bolo alimenticio va a pasar mucho tiempo dentro del sistema digestivo. No tiene vesícula biliar, y esto quiere decir que lo que les decía anteriormente, el sistema digestivo del caballo está en constante movimiento todo el tiempo, y si está en constante movimiento, está en constante secreción de enzimas digestivas para degradar esos alimentos. Entonces, si las enzimas digestivas están en constante producción y no tenemos alimento que degradar, pues adivinen que se va a empezar a degradar las paredes del sistema digestivo, que no es lo indicado. Y necesitan gran producción de saliva también para ayudar a ese sistema digestivo. ¿Cómo lo logramos? Con fibras, forrajes de fibras largas, sobre todo.
que el caballo pueda hacer una oclusión completa de la mandíbula y entre más masticaciones tengamos, más saliva vamos a producir y más favorecedor para el sistema, para la absorción de alimentos y la degradación de alimentos. Bueno, esta es una diapositiva que puede que sea la más densa de toda la presentación de hoy, pero es muy fácil y es importante para entender cómo es el funcionamiento. Entonces, el caballo pues aprende el alimento, o le damos el alimento, le ofrecemos el alimento, lo tiene en su boca, y vuelvo y le repito, entre más salivación podamos obtener, mucho mejor, ¿cierto? El caballo puede estar produciendo entre 20 y 40 litros de saliva al día. Es importante promover esa salivación. ¿Cómo lo promovemos? Nuevamente, con fibras largas, forraje de fibras largas, y digamos que en nuestros productos, los texturizados, logramos que el caballo se demore un poquito más en comerlos, los mastique y los salive mejor. Eso va a lograr que la partícula que llega al estómago sea menor y sea de más fácil absorción y digestión. Nos vamos ya al estómago y podemos ver que el estómago es en forma de J y es realmente pequeño en proporción al resto del sistema digestivo que tenemos en el caballo. Solamente tiene una capacidad de albergar entre 10 y 15 litros, es poquito, ¿cierto? Entonces ahí entramos a la consideración de dar el alimento concentrado principalmente en fracciones pequeñas durante todo el día. El forraje, ojalá siempre a voluntad, porque el caballo en su naturaleza está acostumbrado a comer en el momento en el que él lo necesita y va y busca su alimento, ¿cierto? Entonces, ya digamos, pasamos del estómago, el bolo alimenticio pasa al sistema digestivo, a intestino delgado, y en el intestino delgado es donde se da la mayor parte de la absorción de los CNE, los lípidos y las proteínas. ¿Qué son los CNE? Es la sigla de carbohidratos no estructurales. Los carbohidratos no estructurales se componen de almidones y azúcares, principalmente en el caballo. Que estos almidones los encontramos en el concentrado, principalmente como el maíz, por ejemplo, y los azúcares como la melaza, ¿cierto? Entonces, es en este sistema digestivo, en este intestino delgado, perdón, donde realmente se da la absorción de estos nutrientes, almidones, azúcares, lípidos y proteínas, ¿cierto? Luego pasamos ya a colon mayor y llegamos al ciego. El ciego es una gran cámara de fermentación donde esa población microbiana está diseñada para degradar principalmente fibra del forraje. Después de esa degradación de la fibra, como resultado de esa degradación obtenemos los ácidos grasos volátiles, y digamos que esto también ayuda para el tema energético, pues, o como sustrato de energía para que lo usa el caballo, ¿cierto? Entonces, ¿qué consideración importante debemos tener en este intestino delgado? Que si las partículas son muy grandes o tenemos grandes... ¿Hola? Perdón. Bueno, si digamos que las consideraciones importantes que tenemos que tener aquí, y es que si las partículas son muy grandes o si tenemos excesos de carbohidratos no estructurales, sobre todo en este intestino delgado, y el caballo o el sistema como tal, o esas amilasas no son capaces de digerir gran parte de estos alimentos van a pasar al sistema digestivo posterior, a ciego, y se van a fermentar. Esos productos fermentativos de los carbohidratos no estructurales en el ciego son supremamente difíciles de manejar, y es cuando nos encontramos el comúnmente cólico o las diarreas o las laminitis posteriormente. ¿Qué pasa? Que lo que tenemos que procurar es que todos esos carbohidratos, todo ese alimento concentrado que damos, ojalá todo se esté absorbiendo en el intestino delgado y no pase a ciego, y no pase a ciego y al colon, ¿cierto? Ya pase muy digerido. Entonces, es importante tener eso en consideración, y considerando que ya en este sistema digestivo posterior el bolo puede pasar entre 24 y 72 horas antes de ser expulsado, ¿cierto? En excretas. Entonces, vuelvo y le repito, lo que demos tiene que ser de muy buena calidad para evitar que todo ese concentrado, todo ese alimento que estamos dando de pronto de mala calidad, no haga algún efecto dañino en el sistema digestivo. Otra consideración importante, y me disculpan aquí, es que en Italcol trabajamos con partículas extruidas, y lo que logramos con eso, que los almidones estén mucho más disponibles
y esté gelatinizada, la proteína esté gelatinizada, ¿para qué? Para que se proteja y toda la absorción de ese nutriente se haga acá y lo poquito que vaya a pasar aquí no haga ningún daño. Tenemos una consideración importante y creo que es el pilar inicial que tenemos que tener en cuenta antes de recomendar un concentrado, y es qué estamos haciendo con nuestro caballo día a día, ¿cierto? ¿Qué le estamos ofreciendo? El pasto, el agua y la sal mineralizada deberían ser a voluntad. Esto nunca se le debería negar al caballo y no debería ser fraccionado, ¿cierto? O ofrecido por raciones, sino que el caballo siempre tenga acceso a esto. Todo tratando de imitar el comportamiento natural que tenemos o que el caballo tiene, ¿cierto? Bueno, ya pasamos, digamos, a los forrajes, que vuelvo y les digo, es el principal alimento, es el principal aporte que debemos tener en el caballo. Se considera más o menos un 70% de la dieta, ¿cierto? Y tener en cuenta que los forrajes verdes nos ayudan sobre todo a la motilidad, ¿cierto? Aseguran el tiempo de masticación, lo que les decía, de las fibras largas. Entre más hoja, más nutrientes vamos a tener. La vitamina A y la vitamina D que tienen el pasto verde es completamente importante para el desarrollo para el desarrollo de ese equino y, digamos, de todas sus actividades diarias que va a hacer. ¿Qué pasa, digamos, en la actualidad o, digamos, en la práctica? Estamos acostumbrados a que el pasto más disponible que tenemos es el pasto de corte para alimentar los caballos. Entonces tenemos en esta canoa, por ejemplo, tenemos mucho tallo, poca hoja, ¿cierto? Entonces realmente la porción que estamos alimentando el caballo, pues es poca. Entonces ojalá mucha hoja, poco tallo. También importante revisar esa picapasto, que la fibra sea ojalá más larga, o sea, entre más larga mucho mejor, vamos a favorecer la masticación y la salivación, ¿cierto? Ya lo habíamos hablado anteriormente. Y un tema importante de los forrajes, y aquí venimos, digamos, a un tema algo polémico, que se ve mucho y no lo preguntan mucho, y es mejor heno, es mejor pasto. Las dos cosas son buenas. Ojalá pudiéramos hacer una mezcla, una ensaladita de esos forrajes. ¿Qué pasa con el pasto verde? El pasto verde es mucho más digestible y lo aprovecha mucho más el caballo para su alimentación. Hay un mito grande y es que tiene mucha agua y poca materia seca, ¿cierto? Entonces sí, el pasto tiene mucha agua, pero también tiene muy buena materia seca, muy buen porcentaje. Hay que mirar, obviamente, las horas de corte de esos pastos, la calidad como estamos cultivando, ¿cierto? Sabemos que es un cultivo. Entonces, ¿qué pasa? Que la fracción de materia seca va diferente a la porción acuosa de ese pasto. Entonces, créanme que la digestibilidad del pasto verde es mucho mejor, sin desmeritar obviamente la calidad de los senos. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta, es un factor importante para tener en cuenta, y es que los senos, ojalá con muy buena proporción de hoja, ¿cierto? Henos con mucho tallo, henos con mucha paja, realmente no son alimento propicio, no son muy buen alimento para el caballo. Entonces, la calidad del heno es muy importante también. Facilitan el manejo, sabemos que facilitan mucho el manejo, pero entonces ojalá revisar la calidad de sus senos. Bueno, y digamos, esta ecuación o esta estimación del consumo de forraje es importante para nosotros determinar si la carga o el ofrecimiento de ese forraje es el adecuado para cada animal. Sabemos que los caballos son individuos y como tal debemos tratarlos individualmente. Entonces todos tienen su peso diferente, todos tienen su talla diferente, y por esto esta ecuación es tan importante tenerla en cuenta para poder lograr llegar a lo que realmente necesita el caballo en materia seca de forraje, ¿cierto? Entonces aquí estamos, digamos que la ecuación está hecha con lo mínimo que deberíamos ofrecerle al caballo. Lo mínimo es el 1% del peso vivo en materia seca de forraje, ¿cierto? Entonces, tenemos digamos que la formulita es 1 kilogramo por cada 100 kilogramos de peso en materia seca. Entonces, un caballo de 400 kilogramos debe comerse mínimo 4 kilogramos de materia seca de pasto.
de pasto verde, como la materia seca del pasto verde es del 15% más o menos, debería estarse consumiendo 40 kilogramos de pasto verde al día, y de heno, como la materia seca es mucho mayor, 88%, pues 7 kilogramos al día. Normalmente las pacas de heno actualmente el mercado oscilan entre 12 y 14 kilos, 10 a 14 kilos más o menos. Entonces tener en cuenta que una paca no debe durar más de 2 días a un caballo, ¿cierto? Pero ahora, digamos que los últimos estudios se han encargado de revisar que ojalá pudiéramos dar no el 1% como mínimo, sino el 1.5% como mínimo de ese ofrecimiento de materia seca en forraje del pasto. Y tenemos el multiforraje peletizado o en harina como alternativa eficiente para el reemplazo parcial de esos forrajes. Podemos reemplazar hasta el 50% del aporte de forraje cuando no tenemos otra fuente. ¿Cómo se puede manejar entre el 0.3 y 0.5% del peso vivo, ¿cierto? O 500 gramos por cada 100 kilogramos de peso. Es una alternativa eficiente cuando tenemos escasez de este tipo de forrajes o cuando no podemos tener acceso a ellos. Otra alternativa eficiente y es cuando tenemos el uso de subproductos. Este multiforraje, digamos que viene ya con todo el aporte necesario, el núcleo mineral, la proteína, la grasa y la fibra, ya viene muy balanceada para poderlo dar en reemplazo de estos subproductos como el normalmente o el habitualmente llamado melote, ¿cierto? Ese melote viene con salvados, ¿cierto? Salvado, melaza y un poquito de sal, pero realmente no sabemos en qué proporción estamos dando esta mezcla. Entonces este multiforraje es realmente una fuente, una alternativa eficiente para este tipo de productos. Aquí tenemos un ejemplo y tenemos yeguas que no son tan trabajadas, no trabajan, digamos, tan altos, no tienen niveles de trabajos tan altos y son alimentadas solamente con multiforraje y muy buen aporte de forraje en las dietas. Y miren la condición corporal, ¿cierto? Son condiciones corporales óptimas, muy poco engrasados estos animales o estas yeguas, entonces favorecen mucho a la reproducción también. Entonces, animales que se mantienen con multiforraje y con muy buen aporte de la dieta, tenemos resultados muy, muy buenos. La alfalfa es otra alternativa importante que tenemos en este momento. Es una leguminosa, es de una fuente de fibra de muy alta digestibilidad. Entonces, digamos, la alfalfa en este momento la tenemos en cubos, en presentación de cubos. ¿Qué nos ayuda o qué nos aporta? Nos ayuda a regular el pH del estómago, lo que ayuda a reducir la aparición de úlceras gástricas, actúa como un buffer, actúa como una base en ese estómago para evitar las úlceras, mejora el pH del ciego y colon y mejora la digestibilidad total de la oferta forrajera. Lo que les decía ahorita, ojalá hacer unas ensaladitas, ojalá hacer una mezcla de forrajes, alfalfa, pasto verde, heno. ¿Para qué? Para lograr que ese funcionamiento correcto del sistema digestivo del caballo, que se basa principalmente en los forrajes, sea el adecuado. Hay que tener una consideración importante aquí, y es que nos hemos encontrado mucho que de pronto la gente utiliza la alfalfa en reemplazo total del concentrado, y no debería ser así, a menos que el caballo tenga alguna dificultad para comer concentrado, o sea, digamos, contraindicado el concentrado en ese animal. ¿Por qué no reemplaza el alimento concentrado? Porque los niveles de grasa, energía, aminoácidos y vitaminas no son lo suficientemente altos para cubrir, sí los tienen, pero no son lo suficientemente altos para cubrir los requerimientos de caballos que tienen trabajo intenso o moderado, ¿cierto? Entonces, en la práctica, ¿cómo lo podríamos usar? Como una fuente extra de forraje, lo podemos manejar 1 kilo al día por animal como una fuente extra de forraje, y si lo vamos a manejar en caballos que de pronto tengan contraindicación con el concentrado, tengan alguna patología, lo podemos manejar al 1% del peso vivo, ¿cierto? Se puede manejar al 1% del peso vivo y el requerimiento pues queda complementado.
otro tema importante a tener en cuenta, y de pronto no lo tenemos en cuenta, y es el consumo del agua en el caballo es completamente importante. Tenemos acá un ejemplo, el consumo promedio de agua para caballos de 450 kilos de peso vivo, a una temperatura ambiente de 15 a 21 grados. Es una Hola temperatura Luisa, muy... Hola, respecto a la alfalfa tenemos una pregunta y dime. nos preguntan lo siguiente. Nos están preguntando presentación de enterolitos y desbalances de calcio con respecto a la alfalfa, revisar la relación de calcio y fósforo. ¿Qué opinión tienes de pronto al respecto? O sea, el aporte de alfalfa en calcio es muy alto, es realmente alto. Pero no entiendo bien la pregunta, o sea, revisar... O sea, si has encontrado o si has visto literatura respecto a la presentación de enterolitos y desbalance de calcio Ah, por ya. el uso de alfalfa. No, en literatura de enterolitos no tenemos. Realmente la alfalfa en cubos es de muy buena aceptación por el caballo y ayuda mucho o genera mucho la masticación, ¿cierto? O promueve mucho la masticación o la oclusión completa. Entonces, enterolitos, digamos, eh, el caballo trata de rechazarlos. O sea, el caballo es muy selectivo en su alimentación y si encontramos o si encuentra porciones que él no es capaz de masticar, probablemente no las consuma. Y los desbalances de calcio no nos hemos encontrado, digamos que, problemas actualmente nosotros con el uso de las alfalfas. ¿Ya tenemos más preguntas? Entonces, veníamos hablando del consumo del agua. Y es que es importante... Hola, les recuerdo a Hola. todos, por favor, silenciar los micrófonos y las preguntas a través del chat como las venimos manejando. Por favor, silencien los micrófonos. Bueno, entonces es importante el consumo del agua, sobre todo en caballos que tienen, les decía que digamos que este ejemplo es con una temperatura muy amigable para el trabajo o para el caballo como tal, pero sabemos que en Colombia sobre todo tenemos temperaturas realmente altas y que el consumo de agua, obviamente por parte del caballo se va a elevar. Ojalá agua fresca, ojalá agua potable, o sea, limpia, ¿cierto? Ojalá agua limpia para que el caballo la pueda aceptar. Vuelvo y les repito, el caballo es supremamente selectivo y aguas sucias, aguas que huelen maluco, realmente no se las va a tomar y no nos damos cuenta de esto. Entonces, un tema importante acá y es que gran parte de los abortos o las reabsorciones que tenemos es por falta de agua en las yeguas y digamos que le echamos la culpa erróneamente de pronto a las sales o a otro tipo de problemas cuando realmente el problema está en el agua. Entonces, ojalá el agua nunca les falte y sea voluntad. Entonces, ¿debo ofrecer sal mineralizada? Sí, 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 ojalá en todas las etapas, desde los potros a caballos adultos e inclusive yeguas, que tenemos también, digamos que muchos mitos con referencia a ofrecer sal a yeguas de gestación, sobre todo yeguas que no estén acostumbradas a consumir sal, pues créanme que si le ponemos sal al momento de la gestación, porque queremos obviamente que sea lo mejor, si les ponemos la sal a voluntad, pues ellas nunca han visto una sal y se la van a querer consumir toda al mismo tiempo. Entonces, si son yeguas que no vienen acostumbradas al consumo de sal, hacemos un acostumbramiento con dosis pequeñas de 60 gramos y podemos ir aumentando esas dosis a medida que ya esté acostumbrada a consumir la sal. ¿Qué pasa? Cuando no están acostumbradas, se consumen toda la sal que tienen a disposición y hay un desbalance alto, sobre todo en sistema reproductivo, de esos macro y microminerales y podemos lograr esos temas de reabsorciones. Entonces, ojalá en todas las etapas. Las sales disminuyen las estereotipias. ¿Por qué? Porque lo principal que vemos es que se comen las puertas, se comen las paredes, empiezan a buscar esos requerimientos de sal en cualquier objeto de la pesebrera y ya entonces empezamos a tener esas estereotipias que no queremos en nuestros caballos. ¿Por qué es tan importante? Y ojalá la sal fuera solamente para caballos, diseñada para caballos, porque los caballos es de los pocos mamíferos que vemos que tienen sudor franco, o sea, que vemos que botan sudor, literalmente. Entonces, los caballos sometidos a ejercicio intenso en condiciones de alta temperatura y humedad pueden perder hasta 15 litros de sudor por hora. Es una pérdida de
de esos líquidos vitales importantes, sobre todo cloruro de sodio, ¿cierto? Que es vital para el funcionamiento de muchos sistemas del caballo. Entonces, con menos de 30 minutos de actividad física a temperatura ambiente, o sea, una actividad que estamos acostumbrados a que el caballo realice, o sea, esos requerimientos se pueden suplir con la sal mineralizada que estamos dando diariamente en la práctica, ¿cierto? Y más de 30 minutos de ejercicio, ojalá pudiéramos suplementar a este caballo o ayudarle con electrolitos. Ya nosotros estamos en desarrollo, ya sale dentro de muy poquito nuestro producto de electrolitos para poder suplementar estos caballos que tienen trabajos muy intensos y que tienen muchas pérdidas de electrolitos por los sudores, por el sudor. Ahorita, inclusive al final de la presentación, vamos a ver el producto. ¿Por qué tanto énfasis en las sales mineralizadas? Las sales mineralizadas especializadas para caballos, y ojalá no diéramos el de los ganados al caballo como tal. ¿Por qué? Porque el desbalance, sabemos que las sales de ganado también son muy ricas en calcio, pero el balance es diferente, ¿cierto? O la formulación es diferente. Fuera de eso que tenemos unos macro y microminerales que son indispensables para el funcionamiento de los sistemas del caballo, incluidos en este y en nuestra sal y muy pocas sales en el mercado, el cromo, ¿cierto? El cromo, que es fundamental en el metabolismo de la glucosa, lo que asegura que ese uso de la glucosa sea mucho más eficiente por parte del caballo, generándonos así mayor grado de estamina. ¿Qué es la estamina? Es la capacidad de resistencia al esfuerzo intenso y continuo por parte del caballo, o sea, que se nos mantenga en la misma intensidad en el ejercicio, es lo que todos quisiéramos en nuestros caballos, ¿cierto? Entonces, sobre todo con las sales, el magnesio, el calcio, el cobre, nos ayudan a fortalecer el sistema esquelético y muscular. El zinc, el selenio nos ayuda mucho al sistema reproductivo, a la respuesta inmune, al sistema respiratorio, también hacen gran parte de esto las sales mineralizadas, entonces por eso son tan importantes. Y les repito, cuando hay pérdidas francas de cloruro de sodio en el sudor, ese desbalance electrolítico, es importante tenerlo suplido o tenerlo cubierto con la sal mineralizada. ¿Qué pasa? Que en los concentrados posiblemente se pudiera balancear la dieta o se pudiera formular bajo todos los requerimientos de macro y microminerales, pero no de cloruro de sodio. El cloruro de sodio es fundamental y, si ven, es el principal ingrediente de nuestra sal. El manejo de la sal que siempre va a ser un tema para todos, y es, si se la dejo a voluntad se va a mojar, se va a desperdiciar, no la va a querer comer. Normalmente los bloques nutricionales pasa exactamente lo mismo, se consumen 2-3 veces, 3 días seguidos, 4 días, y ahí queda todo el bloque nutricional perdiendo nutrientes y perdiendo, digamos que, muchos nutrientes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería el manejo ideal? Ojalá sería a voluntad, donde no le dé el agua, donde no le dé mucho el viento, para que la sal, como atrae tanta agua, pues no se vuelva un pegote, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, lo recomendable, en la misma parte, si no lo vamos a dar a voluntad, en la misma parte donde damos el concentrado, correr un poquito el concentrado y poner la sal, ¿cierto? Entre 60 a 100 gramos diarios de sal. Si el trabajador va otra vez a darle el almuerzo y vemos que no tiene sal, pues nuevamente suplir esa necesidad de la sal. Con eso estamos dándole al caballo la posibilidad de escoger en qué momento se tiene él que regular esos electrolitos que él necesita. Cata, hay preguntas hasta el momento. Bueno. Hola Luisa, sí, tenemos varias preguntas, pero son ahorita, son más para el tema del alimento concentrado. Me preguntaron también puntualmente la alfalfa para yeguas preñadas y en lactancia, si tenía alguna indicación o alguna contraindicación. Y ya voy a... No tenemos ninguna contraindicación de suministro de alfalfa en yeguas en lactancia o en la preñez.
en la gestación, no tenemos ninguna contraindicación. Bueno, aquí ya vamos, digamos, a revisar 8 razones por qué suplementar con brío y por qué es importante, digamos, qué diferenciales tenemos nosotros grandes que hacen que el concentrado nuestro tenga un valor diferente, valor nutricional. La estamina, como lo veíamos ahorita, es la capacidad de resistencia al esfuerzo intenso y continuo que tiene el caballo, ¿cierto? Ojalá lo pudiéramos mantener en ese mismo trabajo continuo. ¿Cómo logramos esto? Con la alta inclusión de los aceites en nuestros alimentos concentrados. La suplementación con aceites permite aumentar la energía de la dieta sin generar afectación en el funcionamiento del intestino grueso, ¿cierto? Tenemos que la gran proporción de aceites que demos en la dieta del caballo se van a absorber en esa porción de intestino delgado hasta un 85%, o sea, tienen un nivel de absorción supremamente alto, y digamos que el restante, ese otro 15% aproximado que pasa a intestino grueso o a ciego, no va a tener interacción negativa con esa población microbiana que tenemos en ciego. Entonces, la inclusión de aceites en las dietas de los caballos nos proporcionan energía de manera muy segura. Debemos acostumbrar, o el caballo debe acostumbrar a su organismo a usar estos aceites o esta inclusión de aceites como energía. Por eso, por lo menos, esa adaptación debe darse entre 3 y 6 semanas. Entonces, cuando queremos que un caballo salga a pistas o lo queremos empezar a entrenar con un mayor nivel de energía, pues debemos tener en cuenta que el caballo debe tener esa adaptación mínima entre 3 y 6 semanas. Nos basamos mucho en el desarrollo, desde el potro hasta desarrollar un caballo adulto, pasando por todas esas etapas críticas, y la formulación de nuestros concentrados la basamos en eso, en formular bajo esos aminoácidos críticos para cada etapa, sobre todo la lisina y la treonina, que son aminoácidos que en los caballos son fundamentales, críticos. La lisina, que nos ayuda o nos promueve la alzada, y la treonina, que nos ayuda al desarrollo muscular, ¿cierto? Los aminoácidos son importantísimos en el desarrollo, en el crecimiento y reparación de tejidos, de músculos, de huesos. Entonces, por eso la adición de estos aminoácidos en el alimento concentrado es supremamente importante. La digestibilidad, trabajamos con ingredientes extruidos y la gelatinización de almidones. Como ustedes lo han visto con el aporte de maíz extruido, ¿cierto? En algunos de nuestros concentrados, tenemos que el grano entero, la absorción del grano entero, la digestibilidad del grano entero es del 28%, 29%, mientras que el maíz extruido llegamos a una digestibilidad del 90%, es una digestibilidad alta, y es como si le diéramos casi que en la manito esa digestibilidad, digamos, esa capacidad de que el caballo pueda absorber todo ese nutriente, evitando que gran parte de esos almidones pasen a tracto digestivo posterior. ¿Qué pasa, digamos, cuando suplementamos aparte otra cantidad de cereales o de zanahoria o, digamos, de otro tipo de azúcares o de otros subproductos, aparte de ya digamos, la recomendación del alimento concentrado? Y es que en carbohidratos no estructurales el caballo debería estar consumiendo en el total de su dieta 4 gramos por kilogramo al día. Si de pronto estamos excediendo estos niveles, pues ya estamos incurriendo de pronto en problemas como colitis, como cólicos o como laminitis. Entonces, digamos que en Italcol y Brío nos centramos en que estos niveles de CNE estén completamente cubiertos y sea balanceado para evitar ese tipo de inconvenientes. Todo esto viene ligado al manejo, ¿cierto? Al manejo que nosotros demos desde la pesebrera, desde la alimentación. Entonces, forraje siempre a voluntad y los concentrados fraccionados. Ya ahorita vamos a ver un poquito más de las premisas. La presentación multipartícula. Mejor consumo y salivación. El caballo es muy selectivo, y si le presentamos de forma muy atractiva el concentrado, créanme que lo va
lo va a aceptar mucho mejor, y la salivación, poniéndoles varias partículas, va a ser mucho mejor y vamos a promover la salud intestinal y la digestión. Integridad intestinal, trabajamos bajo la premisa de los prebióticos más los probióticos, que la unión de estos dos nos da los simbióticos. ¿En qué nos ayuda? Los probióticos, ¿cierto? Son levaduras que facilitan la digestión, y los prebióticos son el sustrato energético de los cuales se alimentan los probióticos. Por eso es importante tener los dos en una sola mezcla, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, facilitan digestión, absorción de nutrientes y fortalecen sobre todo el sistema inmune. Caballos que están en periodos de estrés muy altos, que están expuestos a ferias, equinas, a transportes prolongados, inclusive las yeguas que están en periodos de gestación o lactancia, que son obviamente periodos de estrés altos, y el crecimiento de los potros o el destete, que también son periodos de estrés altos. Estos simbióticos ayudan muchísimo a fortalecer ese sistema inmune y que la absorción de esos nutrientes sea óptima. Vitaminas del complejo B que nos ayudan en la estructura de plomos, protección integral como antioxidantes y balance mineral, la vitamina E, importantísima para estos antioxidantes, ¿cierto? Y la palatabilidad como el aroma banano, que hace que el caballo prefiera realmente el consumo de la línea de brío, de toda nuestra línea. Bueno, pasamos ya propiamente al manejo de la yegua. Y es, la gestación de la yegua dura aproximadamente 11 meses, de 335 a 350 días. La recomendación del concentrado de las yeguas está dado para que se dé en el último tercio de la gestación y durante toda la lactancia. El último tercio de la gestación, hablamos que a partir del 8º mes debemos empezar a ofrecer el concentrado para yeguas. ¿Por qué? Y tiene, digamos, una repercusión importante empezar a hacerlo en esta etapa. Y es porque en ese último tercio de la gestación es donde el potro tiene mayor desarrollo. Si lo vemos aquí en la gráfica, en ese último tercio de gestación es donde empieza a desarrollar todo el sistema musculoesquelético, entonces tiene un desarrollo supremamente alto y el desgaste de la yegua va a ser mucho mayor. Otra de las consideraciones importantes de por qué empezar a dar o a ofrecer el concentrado de brioyeguas en estas etapas es que los simbióticos, como les pongo aquí, los simbióticos hacen un papel fundamental o desarrollan un papel fundamental en esa calidad del calostro, la calidad del calostro que posteriormente va a consumir el potro y que le va a ayudar muchísimo, y digamos que es un alimento muy crítico para la inmunidad del potro en esas 2, 3, 4 primeras horas de vida. Entonces, suministrar en el último tercio de la gestación, ojalá el 1% del peso vivo, y en la lactancia, si lo pudiéramos aumentar un poquito, sería mucho mejor, pues por el desgaste energético y obviamente el desgaste que va a tener, y la lactancia es mucho mayor, ¿cierto? Nos basamos en niveles altos de CNE y niveles altos energéticos para cubrir todas las necesidades que tiene la yegua en lo que es el último tercio de gestación y sobre todo en la lactancia. Y pasamos al potro, ¿cierto? Hablábamos que realmente la inmunoglobulina G o esa inmunidad que le está dando la yegua es, digamos que el alimento fundamental y que no debería faltar nunca, y al que deberíamos de prestarle bastante atención cada que tenemos un potro. Un potro, digamos que invertimos demasiados recursos económicos y de tiempo y de muchos demás para obtener un potro de muy buena calidad. Entonces a este potro no le deberíamos de negar nada, absolutamente nada deberíamos negar, e inclusive todo deberíamos tratar de dar lo mejor posible. Tenemos que tener en cuenta que el potro al nacimiento, al momento del nacimiento, ya está pesando el 9% de lo que va a ser su peso en la madurez, ¿cierto? Cuando será un caballo adulto. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a invertirle fuertemente a ese potro. Puede alcanzar el 46% de su peso adulto al llegar a los 6 meses. Entonces, esos primeros 6 meses son críticos.
supremamente críticos de la alimentación en el desarrollo de ese potro y un 65% a los 12 meses de edad. Es como un niño, ¿cierto? Los primeros 18, los primeros 15 años son vitales. En el potro los primeros 12 meses, sobre todo, son supremamente fundamentales, es donde tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. ¿Cómo se recomienda? ¿Cuál es la recomendación del briopotros? Empezar a ofrecerlo, ojalá, al día 10 de nacido. ¿Por qué? Porque promueve el desarrollo de los cilios y las vellosidades intestinales que posteriormente nos van a ayudar a la absorción completa y sí, a la absorción completa de los nutrientes, sobre todo. Tenemos un sistema, ojalá esto lo pudiéramos implementar. La ciudad con más casos es Bogotá. Luego está el Valle, Antioquia, etcétera, etcétera. Y el departamento del... Bueno, sí. Entonces, tenemos un sistema importante y es que las recomendaciones a partir de los 10 días de edad, el potro ya empieza a mirar qué es lo que come la mamá y empieza a imitar ese comportamiento de la madre. Entonces, ahí es donde debemos empezar nosotros a ofrecer el concentrado, ojalá de potros, a los potros, ¿cierto? Que es muy difícil o que de pronto se nos dificulta. Sí, hay un sistema que se llama el crib feeding, que es eso, alimentar separado el potro de la madre, pero que se sigan viendo, o sea, que tengan contacto, pero que la madre no pueda consumir el concentrado del potro y viceversa. Este potro que tenemos acá es un potro de 15 días de edad, como lo podemos ver, está consumiendo ya una papilla, ¿cierto? No está el concentrado franco como tal, el peletizado, pero se hace una mezcla de agua y de concentrado y que quede como una papilla. Se le da en su primer mes de vida, la indicación es darlo a voluntad. Creemos pues que el potro va a consumir demasiado y cuando yo digo a voluntad de pronto nos alteramos y decimos no, es demasiado. El potro digamos que no come tanto porque obviamente le está supliendo sus requerimientos principales es con la leche de la madre. Pero lo que podamos ofrecerle concentrado en esas etapas es fundamental y es muy crucial para el desarrollo posterior. Entonces, desde el día 10 de nacido, y ojalá lo podamos llevar hasta los 18 meses. Si por un tema de costo, administración, de cualquier cosa, no lo podemos llevar hasta los 18 meses, lo que les decía, ojalá esos 12 meses iniciales sean los más críticos y en lo que le podamos ayudar a ese potro en lo más que podamos es mucho mejor, ¿cierto? Entonces, del día 10 de nacido al primer mes a voluntad, lo que el potro se consuma y de ahí en adelante el 1% del peso vivo o 500 gramos por cada 50 kilogramos de peso. Vuelvo y les reitero, el uso de simbióticos en estas etapas son supremamente cruciales y sobre todo en el concentrado de potros la inclusión de aminoácidos esenciales para el tema de alzada como la lisina y el tema de desarrollo o score muscular con la tribulina. Pasamos entonces ya a los caballos adultos. Y aquí es un tema fundamental revisar qué tipo de trabajo está haciendo nuestro caballo, la duración y la frecuencia y la condición corporal que tenga ese caballo para yo poder entrar a recomendar el concentrado ideal para ese equino, ¿cierto? Tenemos aquí cómo deposita o cómo se deposita la grasa en el caballo en orden, ¿cierto? Siendo 1 el primer depósito de grasa y siendo el 6 el último punto donde se deposita la grasa. ¿Cuál es lo ideal? Tenemos una tabla que de pronto si cada especialista la puede compartir en sus grupos de clientes, la tabla de condición corporal, de estimación de condición corporal, nos basamos en ella. La tabla va del 1 al 9, considerando del 5 al 7 el ideal, ¿cierto? La condición corporal ideal para el equino, que a simple vista no podamos observar costillas, pero que si nos acercamos las podamos tocar, que a simple vista no veamos vértebras, pero que si las tocamos podamos contarlas, ¿cierto? Son consideraciones importantes para tener al momento de ofrecer o de recomendar el concentrado. El brioadultos está indicado para caballos de trabajo intenso, ¿cierto? De alto intenso, caballos que trabajan entre los 5 días de la semana, entre 30 y 45 minutos,
son caballos que tienen un desgaste energético y un desgaste bastante alto, y el brío adultos va a suplir esas necesidades. Contiene también los simbióticos para ayudar a esos periodos de estrés altos. Solamente el hecho de sacar el caballo de la pesebrera ya genera un estrés, entonces estos simbióticos nos ayudan a reforzar ese sistema inmune permanentemente. Otro de los usos que le podemos dar al brío adulto, si es caballos que queramos mejorar en condición corporal, podemos empezar a alimentarlos con brío adultos al 1% del peso vivo, y cuando tengamos nuestra condición corporal ideal en ese caballo que estamos buscando, si el caballo realmente no va a seguir trabajando con mucha intensidad, le podemos bajar ese ofrecimiento, no del 1% del peso vivo, sino al 0.8 o 0.7% del peso vivo. El podium también hace parte de ese nivel, ¿cierto? Caballos de trabajo moderado e intenso, caballos que trabajan 4 veces a la semana, 30 minutos al día, que también tienen un desgaste mayor. El podium también nos va a suplir esos requerimientos, sobre todo porque tenemos en el podium, qué pena, en el brío adulto se me olvidó decirles, la multipartícula, ¿cierto? Tenemos es un concentrado multipartícula texturizado que nos va a ayudar mucho a la absorción de sus nutrientes. Qué pena, nos volvemos al podium. Y el podium, a eso iba, que también tiene una presentación multipartícula, la porción de maíz extruido, la porción peletizada, y fuera de eso, digamos que el aporte de aceites alto que tiene este concentrado de podium ayuda a que el nivel energético lo mantengamos de manera muy segura, y caballos que tienen trabajo intenso se mantienen perfectos con este concentrado. Nosotros tenemos aquí en Antioquia un testimonio de un criador, de un dueño de una pesebrera que tiene 150 caballos alojados, son muchos caballos. Inicialmente arrancó con brío adultos a todos, pues alimentarlos a todos porque son caballos que salen mucho pistas, pero realmente por costo no lo pudo mantener así, y empezamos a hacer el cambio gradual a podium, y ahora los caballos todos se mantienen con podium, salen a pistas y mantienen su condición corporal y su estamina o su trabajo perfecto. Entonces, digamos que no hay ninguna dificultad, el podium se nos acomoda perfecto a esos trabajos intensos o moderados. Pasamos al equinos, que es un concentrado para adultos sometidos a condiciones de trabajo moderado, que trabajan menos de 3 días a la semana, y ofrecemos al 1% del peso vivo también, es la indicación, ¿cierto? Tenemos que, volvemos a la inclusión alta en aceites, y es importante en este tipo de equinos también para mantener temas de pelaje, ¿cierto? El pelaje también se mantiene en un nivel óptimo, un pelaje cortico, brillante, ¿cierto? Que hace que obviamente el caballo sea mucho más atractivo. Ya tenemos un concentrado para mantenimiento, para equinos adultos, es el Furia Total, para equinos adultos diseñado para mantenimiento de la condición corporal, ¿cierto? Tenemos el ofrecimiento o la recomendación es al 1% del peso vivo o 500 gramos por cada 100 kilogramos de peso. Es una alternativa también eficiente para mantener esos caballos que realmente no tienen mucho desgaste, o lo podemos manejar para caballos que no tienen eso, mucho desgaste, o se pueden hacer combinaciones de pronto por el tema de la fibra, ¿cierto? Tiene muy buena calidad de fibra, cantidad de fibra. Ya nos vamos entonces, terminando el portafolio del multiforraje. Lo vimos en el tema de los fibrosos arriba, anteriormente. Entonces, bueno, si hay alguna duda con el multiforraje, pues lo podemos volver a manejar ahorita, de pronto con alguna pregunta. Importante las reglas de oro que no deberíamos olvidar nunca y que son fundamentales para el funcionamiento ideal o funcionamiento perfecto de ese sistema digestivo, y es forraje siempre a voluntad, siempre a voluntad, no debería faltar. Primero el forraje, que antes que el alimento concentrado. Muchas veces nos damos cuenta que el caballo ha pasado casi toda la noche sin forraje, y lo primero que hace la persona que alimenta el caballo es
antes de ir a cortar el pasto o antes de ir a recogerlo o hacer el proceso de picarlo, pues les da concentrado como para que no se queden sin comer nada. Eso es un grave error que deberíamos quitar o deberíamos recomendar no hacerlo, porque ojalá lo primero que consuma el caballo siempre y lo que siempre tenga voluntad es el forraje. Esa es la base, eso es lo que nos va a dar la base o a estabilizar esos pHs estomacales para luego recibir el alimento concentrado y que digamos exprese su mayor, sí, que exprese su calidad, el concentrado, ¿cierto? Sin la base forrajera, créanme que cualquier concentrado que demos no va a funcionar de la mejor manera. No más de 2 kilogramos de concentrado por ración. No exceder más de 2 kilogramos por ración. ¿Por qué? Por lo que les explicaba anteriormente, el estómago es muy pequeño y si damos muchas raciones, muchas porciones en una sola ración, mucha cantidad en una sola ración, estamos extralimitando esa capacidad del sistema digestivo y vamos a permitir que pasen muchos almidones, muchos carbohidratos al sistema digestivo posterior y tenemos problemas, todos originados en el manejo, ¿cierto? Y no más del 1% del peso vivo al día en alimento concentrado, no más del 1% del peso vivo. Respetar horarios, los caballos y realmente casi todos los animales y mamíferos somos de horarios, somos de hábitos, entonces ojalá respetar esos hábitos de alimentación y repartir las raciones mientras más mejor, mínimo 2 veces al día. Si estamos dando 3 kilos al día, porque nuestro caballo pesa 300 kilos, si estamos dando 3 kilos al día, ojalá repartidos en 3 comidas, mínimo en 2, pero ojalá entre más lo podamos repartir, muchísimo mejor. Los cambios de la alimentación deberían ser graduales, ojalá no ser cambios bruscos, ojalá que el propietario que se quiera cambiar de una marca a la nuestra lo haga de forma gradual, entre 8 y 10 días. Digamos que una práctica, algo más práctico podría ser, venga, no se quede sin nada de alimento del anterior y compre alimento del nuevo y empiece a mezclarlo, empiece a dar pocas mezclas de este alimento para que el caballo se empiece a acostumbrar o adecuar al nuevo concentrado. Digamos, las evidencias positivas o los cambios los empezamos a ver al día 20 de iniciar la nueva dieta, entonces hay que tener un poco de paciencia y realmente el cambio grande que vamos a ver se da más o menos al día 60, entonces debemos tener paciencia con estos cambios. Entramos a un tema importante que vemos día a día en todas las pesebreras y es la suplementación con otro tipo de vitaminas o con otro tipo de suplementos para los caballos, o sea, un extra en esa alimentación y la línea de Brio en este momento la está ofreciendo. Este es el portafolio que ya veníamos trabajando, Brio Performance para caballos para potros a partir de los 6 meses en adelante, mejorar condición corporal, mantener condición corporal y como un suplemento extra para esa alimentación. El Brio Performance contiene aminoácidos, vitaminas, minerales y probióticos. El Brio Increase está indicado en yeguas en gestación, yeguas en lactancia y potros en lactancia, o sea, potros a partir del primer mes de vida hasta el destete, ¿cierto? Es rico en vitaminas, minerales, sobre todo calcio. El Brio Joints, que ya lo veníamos manejando y es indicado para problemas articulares o evitar esos problemas articulares, ¿cierto? Como medio preventivo o cuando ya las tengamos, para esos caballos que de pronto tengan alguna dificultad articular. El Brillapel, rico en ácidos grasos, omega 3, omega 6, sobre todo y vitamina E, para mejorar el pelo, ¿cierto? Para mejorar el pelaje, sobre todo pelajes más brillantes, pelajes más corticos y de pronto en problemas también de piel, hongos, recuperación de esos hongos o esas resequedades en la piel. Y la quinolicina, aminoácido esencial lisina, para problemas de crecimiento o potros que queramos evitar que tengan esos problemas, también ayuda muchísimo a la producción de colágeno, entonces es importante también tenerlo en cuenta. Ahora venimos con 2 productos nuevos que ahorita los mencionamos, el Brio Energy
es un aporte de calorías adicionales de forma segura. Es aceite de canola, aceite de linaza, vitamina E, aceite de romero, y tiene un componente adicional que es el sabor a banano, que nos aporta la palatabilidad 100% del producto, proporciona brillo y mejora la calidad del pelaje. El aceite de romero nos ayuda mucho como antifúngico para esos problemas de piel, y la vitamina E como antioxidante que nos ayuda a la integridad muscular, ¿cierto? Cuando tengamos el producto disponible, ya está disponible, pero digamos que por la contingencia pues debemos tener un poquito de paciencia. Cuando se pueda ya estar en todas las plantas disponibles, pues cada gerente de zona se encargará cada especialista se encargará de ofrecerlo al distribuidor o al cliente. Y venimos con Brio Equivalence, que son los electrolitos de los que les hablaba ahorita. Cuando tenemos los requerimientos cubiertos con la briosal, pero realmente el caballo tiene un trabajo supremamente intenso y pérdidas por sudoración muy altas, los electrolitos Brio Equivalence nos van a ayudar a proporcionar o a volver a tener estos electrolitos o a balancear estos electrolitos en el sistema del caballo como en general, ¿cierto? Sales minerales con una función fundamental en el mantenimiento de la presión osmótica. O sea, cuando tenemos esos desbalances de cloruro de sodio, potasio, sobre todo cloro, estos electrolitos nos ayudan a reponer esas pérdidas grandes. Y para los distribuidores venimos con una noticia muy interesante, de mucha utilidad para ustedes, y es que tenemos muchas herramientas en este momento por desplegar. Ojalá nuestra situación pase rápido para poder empezar a emplear estas herramientas con ustedes, y es que nuestros especialistas todos estamos capacitados para ofrecer a sus clientes pesajes, medición de alzadas, evaluación de condiciones corporales, como parte del seguimiento de las recomendaciones del plan de alimentación y suplementación. Eso lo veníamos trabajando y siempre vamos a mantener, digamos, que esas herramientas disponibles, pero ahora venimos con herramientas mucho más puntuales que nos van a ayudar a determinar o nos van a ayudar a mejorar digamos, se me fue la palabra, qué pena, ese seguimiento que le vamos a hacer a los clientes. Exámenes coprológicos que determinan la carga parasitaria para el establecimiento del plan y control de prevención. O sea, ¿cuál es la idea? Poder ofrecerle a sus clientes, digamos que más clientes que lo necesiten, poderles ofrecer exámenes coprológicos, hacer un pool en los criaderos, en las pesebreras del 10% de la población, para poder determinar realmente cuál es el medicamento o el antiparasitario más eficiente para ese momento, para esa pesebrera. Bromatológicos de forrajes, análisis de calidad de la oferta forrajera y establecimiento de las recomendaciones de suplementación estratégica. Basados en bromatológicos ya nos da un diagnóstico supremamente avanzado de cómo podemos recomendarle la dieta a esas pesebreras o a esa población de caballos. Nos da una herramienta fundamental, pienso yo, en este momento. Y el acompañamiento deportivo, medición de entrenamiento deportivo de los ejemplares y recomendaciones para mejorar el desempeño atlético. Tenemos un dispositivo, estamos todos capacitados para poder hacer un diagnóstico deportivo y poder recomendar cuál es el mejor manejo que le podemos dar a esos caballos en cuanto a calentamientos previos, la cantidad, calidad e intensidad de ejercicio que debe tener ese caballo. Entonces, bueno, venimos con herramientas, tenemos muchas herramientas para todos ustedes para que el servicio que ofrezcamos a nuestros clientes sea óptimo. Los invito a todos, antes de terminar, los invito a todos que nos sigan en nuestras páginas Brio Comunidad en Instagram y Facebook, y los invitamos a que ustedes como distribuidores y clientes creen sus propias páginas de Instagram, sobre todo, que es un medio de comunicación y que en este momento nos da muy, muy buena llegada a mucha gente, que publiquen sus negocios, que publiquen sus actividades, que por medio de nuestra página de Brio Comunidad serán republicadas o reposteadas, es la palabra actual, y logramos con eso llegar a muchísima gente y darle, digamos, que al negocio
una plataforma alta, una plataforma muy buena. Y los quería también invitar y que no se les olvide en esta época, el lunes 6 vamos a tener por este mismo medio la proyección de una charla sobre manejo básico del caballo, dada por el propietario de Normandía, Carlos Zuluaga, quien estará al final de la charla respondiendo algunas preguntas que tengan sobre la charla. Entonces, los invitamos a que nos acompañen. Espero que haya sido grata la intervención de hoy. Y bueno, vamos con preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Hemos respondido algunas preguntas, pues aprovechando que Luisa seguía haciendo sus aportes, algunas preguntas para que revisen el chat, las hemos respondido puntualmente sobre el quicuyo, ampliamos un poquito el tema de enterolitos, y este es el momento perfecto para los que tengan alguna pregunta, ya pueden abrir sus micrófonos, hacerla. Y Luisa, me gustaría que de pronto con el público hicieras como un pequeño ejercicio de cómo afrontar un cliente y cómo hacerle la oferta desde cero, de pronto de un alimento concentrado, como para fusionar todas las cositas que vimos. Bueno, es importante y si tenemos aquí algún distribuidor que nos quiera hacer la participación, un pequeño quiz de si, por ejemplo, tenemos un caballo de trotón galopero de 6 años, ¿qué concentrado le pudiéramos recomendar? ¿Cuál sería lo inicial que haríamos nosotros para poder recomendar ese concentrado? Si hay alguno que lo quiera decir o si no, pues a nosotros sería la indicación. ¿Alguno que se anime a recomendarme para ese caballo qué concentrado le puedo dar? Bueno, entonces... Equinos, doctora, equinos. Bueno, lo inicial e importante que deberíamos de tener en cuenta ahí antes de recomendar el concentrado es preguntar qué forraje estoy dando, qué cantidad de forraje estoy dando, qué calidad estoy dando, si le estamos ofreciendo sal mineralizada, ¿cierto? Y qué tipo de trabajo tiene ese caballo. Cuando ya tenemos esas preguntas, respuestas, ¿cierto? Cuando ya el cliente nos ha respondido esas preguntas, podemos darnos un diagnóstico más amplio de qué le puedo yo ofrecer, ¿cierto? Antes de irle a ofrecer el alimento concentrado, le puedo decir, si de pronto el forraje lo tiene restringido, ¿cómo puede mejorar ese propietario el aporte de forraje para ese caballo? Que vean nosotros un aliado para que sus caballos mejoren y no simplemente que le voy a ir a hacer la venta. O sea, que yo le pueda recomendar con estas bases que acabamos de ver hoy, que el pasto, que el forraje es la base principal que tiene que tener en su criadero. Fuera de eso, que no deje de lado la sal, ¿cierto? Que la sal es el complemento fundamental para que esas dietas se desarrollen de la manera más óptima. Y ya después, cuando ya sepamos el tipo de trabajo que tiene el animal, el caballo, de pronto él me puede decir, en este caso, listo, tengo un trotón galopero, 6 años, es adulto, y está trabajando 5 días a la semana, con una intensidad de 30 minutos diarios. ¿Qué le puedo recomendar yo? Un brío adulto, siempre y cuando tenga una base forrajera de muy buena calidad. Si de pronto ya el cliente me dice, no, el brío adultos no me funciona por algún tema de costos, tengo muchos animales en pesebrera, cualquier motivo, yo ya me puedo empezar a desglosar el resto del portafolio y ofrecerle un podium, pues que también se le va a mantener esa cantidad de trabajo, pues, ¿cierto? O me va a suplir los requerimientos de ese caballo. Listo, Luisa. Entonces, digamos, si yo tengo un percherón de 800 kilos, ¿cuánto le debería ya dar yo de alimento concentrado? Si todo lo demás está cubierto, o sea, ya tengo el forraje cubierto, doy briosales, le doy agua a voluntad y mi percherón pesa 800 kilos. ¿Cuánto alimento concentrado le podría ofrecer? Exactamente, entonces digamos que nos venimos a la regla, pues a la ecuación que podemos tener nosotros todos, y es una herramienta muy efectiva, y es, nos vamos a la recomendación, al 1% del peso vivo. Si vemos que de pronto el caballo no tiene tanto trabajo, ¿cierto? O que no tiene tanto desgaste físico, pues ya miramos qué concentrado le ofrecemos.
que podemos ir desde un equinos a un brío adulto dependiendo del trabajo que tengamos, ¿cierto? Si todos los requerimientos están suplidos y nos vamos a la regla del 1% del peso vivo, pues yo debería estar ofreciéndole a ese caballo 8 kilos de concentrado al día. Y ojo, ¿qué pasa ahí? Los 8 kilos yo no se los puedo dar en 3 comidas, porque estoy sobrepasando digamos que la regla que les dije ahorita, no más de 2 kilos por ración. Entonces, tenemos que esos 8 kilos por lo menos dividirlos en 4 comidas. Esa era la pregunta. Sí, perfecto, esa era. Luisa, hay una pregunta y la voy a fusionar porque me preguntan qué alimento concentrado podemos manejar para un caballo, digamos, que tuvo cólico o ha tenido cólico recurrente, o un caballo que ha tenido de pronto infosuras o laminitis recurrentes. Eso, más que el tipo de concentrado, mirar inicialmente, volvemos y de pronto me puedo volver un poquito repetitiva, al manejo del forraje, ¿cierto? Ese va a ser nuestro principal factor a tener en cuenta. Entonces, si sabemos que el forraje está de muy buena calidad para el caballo que de pronto tenga laminitis recurrente o que sea, digamos, muy, muy delicado de las manos, que comúnmente lo llamamos, le podemos ofrecer como alternativa alfalfa, al 1% del peso vivo, o le podemos ofrecer al 0.3% multiforraje, sea en harina o sea peletizado, de acuerdo a la facilidad para conseguirlo. Y al paciente que de pronto tenga cólicos recurrentes, también revisar el forraje, la cantidad de forraje que estamos dando en la dieta e inicialmente revisar la etiología de sus cólicos, si son colitis, si de pronto ya es de pronto que hace obstrucciones, ¿cierto? Revisar ya el concentrado que le podríamos manejar ahí es de acuerdo a su cantidad de ejercicio, a la cantidad de ejercicio y la intensidad del ejercicio que él realice. Pero inicialmente revisar forraje y aporte de agua sobre todo. Revisar también las fuentes de agua, porque los cólicos recurrentes, o sea, si ya hemos quitado de pronto factores que nos puedan estar dando esos cólicos y vemos que no mejora, hay que seguir revisando qué factores de pronto nos están afectando. Uno de esos factores puede ser a veces la cascarilla. Entonces tienen que mirar las pesebreras y todo eso. También. Nos preguntan también un alimento concentrado recomendado para ponis. Los ponis son caballos que no tienen demasiado desgaste físico. El multiforraje o el furia total se nos puede acomodar muy bien para el mantenimiento de esos ponis. Inclusive no hay necesidad de manejarlo al 1% del peso vivo, sino que se puede manejar al 0.8% del peso vivo. Luisa, según tu concepto y experiencia, heno versus pasto verde, ¿cuál sería la mejor fuente de forraje? A mí me gusta más el forraje verde. El forraje verde se comporta mucho mejor y, como les decía, la digestibilidad del forraje verde es mucho mayor a la del heno. Eso es por experiencia. Sabemos que por administración y por procesos de pronto de desperdicio, el heno puede ser mucho más fácil de manejar, ¿cierto? Y para el trabajador, obviamente, pero henos de muy buena calidad pues también tienen muy buen aporte. Hay que revisar muy bien es la calidad de esos henos, que a veces no son los más óptimos. Una consulta, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué tipo de aceites recomiendan dar a los equinos? En la práctica, aceite de linaza, aceite de girasol. ¿En qué cantidades? Si es de trabajo intenso, 20 mililitros por cada 100 kilogramos de peso. Si no tiene un trabajo tan intenso, lo puedes manejar a 10 ml por cada 100 kilogramos de peso. Perfecto. Pesco mucho. Dale, con gusto.